Bienvenido a la serie Sabiduría para todos los días. Esta serie está basada en el libro de Proverbios. Yo soy el pastor Rafael Puebla, me da mucho gusto que me permitas compartir contigo la meditación de este día. Hoy, Proverbios nos habla de un tema toral en la fe de Israel y en la fe de quienes seguimos a Jesús, el prójimo y los otros. Estamos hoy considerando Proverbios 3, verso 29 al verso 31. Compartiré el texto en la pantalla. Conviene también que tengas tu Biblia física junto a ti para poder acompañarme en la lectura del texto bíblico. Todos sean muy bienvenidos. ¿Qué son los dilemas morales? Pues son esas situaciones en la vida en las que tenemos que tomar alguna decisión entre lo que es bueno o lo que es malo, y en ocasiones esa decisión no es tan sencilla, no parece tan claro. Nos enfrentamos a un dilema, pero realmente los dilemas se hacen realidad cuando no es solamente una reflexión abstracta de ideas sobre lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, lo justo o lo injusto, sino se nos presenta frente a frente, cara a cara, con una persona que desafía nuestros comportamientos y nuestras acciones. Frente a ti y frente a mí hay otro ser humano. Algunos los vemos muy parecidos y le llamamos nuestro prójimo, pero otros nos resultan extraños y les consideramos los otros. Tal vez recuerdes esa serie de televisión de hace algunos años, en donde el dilema estaba justamente en aquellos que veían en otros a los otros como una figura de personas amenazantes que podían incluso poner en riesgo su sobrevivencia. Era una isla y ahí había llegado ese avión pensando que estaban solos, pero había otros que habitaban también en esa isla. En la época de la colonización de muchos pueblos y países, especialmente en Asia, África y la América Latina, los colonizadores tenían una pregunta, una duda, frente a sus ojos. Aparecían personas que no se parecían mucho a ellos, incluso no podían comunicarse, no entendían lo que decían y entonces pensaban que no sabían hablar o eran débiles mentales y creían que los lenguajes eran barbarismos porque balbuceaban al oído del colonizador.
pero no balbuceaban, simplemente hablaban en su propia lengua. Y de ahí viene la expresión bárbaro, aquel que balbucea, que no se sabe expresar. Bien, para el pueblo de Israel fue un verdadero crucigrama poder diferenciar, distinguir, clarificar quién era su prójimo. Hace muchos años fui testigo de una entrevista por televisión que el periodista le hizo a un representante de algún grupo judío extremista, y ese grupo había atentado en contra de la vida de la población civil, y le dijo el periodista: oiga, pero su religión dice que hay que amar al prójimo. Y entonces la persona le contestó: sí, pero ¿quién es mi prójimo? Esos no son mi prójimo, son los otros, a los que no identifico como iguales a mí. Hoy puede ser un migrante, hoy puede ser alguien de un color de piel distinta, hoy puede ser alguien de otra religión, hoy puede ser alguien de una dudosa reputación, o simplemente alguien que yo no considero igual a mí. Ahí se dan los dilemas de carne y hueso, en el rostro que no reconozco como igual. Podría ser un niño y entonces abusa de ellos. Podría ser una mujer y entonces se le maltrata. Podría ser un homosexual y entonces se le margina y se le descalifica. Los otros. Como la nuestra, también la vida de Israel tenía estos desafíos, y hay quienes han encontrado un lugar entre nosotros siendo nuestros visitantes o siendo nuestros migrantes. ¿Cómo debemos tratarlos? Una pregunta muy actual, porque el migrante en muchos países de Europa amenazan el estilo de vida que se ha construido en el mundo occidental por muchos siglos. La gente ve con tristeza y angustia cómo sus perfectas ciudades limpias y ordenadas son invadidas por grupos étnicos africanos o asiáticos con estilo de vida diferente. Sus costumbres, su higiene, su vestimenta, su alimentación, su forma de vida, los pone en crisis. Así que no es una pregunta sencilla. ¿Cómo debemos tratarlos? Israel tenía tanto una cultura de rechazo al migrante por verlo como amenazante, idólatra, adorador de otro Dios, pero también tenía una cultura de hospitalidad, de recibir al migrante, al extranjero, porque ellos también fueron migrantes y también fueron extranjeros y fueron esclavos. Así que habría también ellos de abrir su corazón y sus brazos para recibir a los que no se consideran prójimos, sino los otros. La disyuntiva moral aparece en el rostro del otro que espera por lo menos un trato justo, como un prójimo, y no ser rechazado por su situación de migrante o de diferente. Solemos construir ciudades con muros muy altos, con puertas inviolables, ante aquel que es visto como una amenaza, y no pocas veces, en realidad, amenazan una forma de vida. Ellos llegan simplemente buscando cómo sobrevivir. Y dice el proverbio de este día: aquel que ha puesto en ti su confianza, no lo puedes defraudar. Ese prójimo, ese otro que ha puesto en ti su confianza, no lo puedes defraudar. Sería tanto como que alguien llega corriendo a un castillo, toca la puerta y entra buscando protección, y una vez que entra al castillo, lo matan los que estaban adentro, sintiéndose amenazados. Los ministros de algún culto
los maestros de cualquier nivel escolar, los médicos, sin importar su especialidad, los jueces, los políticos que representan los ideales de un pueblo, los abogados que deben de participar en la impartición de justicia, no pueden traicionar la confianza de quien acude a ellos buscando ser protegido y ser cuidado. Cuando papá o cuando mamá traicionan la confianza de sus hijos, acaban con todo. Es una pérdida irreparable, o la que se esfuma como que fuese espuma sobre las olas cuando fallas a la confianza de tu cónyuge por alguna razón. En el mundo del trabajo, lo entendemos muy bien, sobresale la persona que es digna de confianza. Y sería muy valioso que en tu página de vida, en tu currículum, puedas incluir la palabra digno de confianza. Usted puede contratarme porque soy digno de confianza. Puedes unir tu vida a la mía porque soy digno de confianza. Permíteme hacer mi labor como maestro o médico o juez o político o abogado porque soy alguien formado y educado en la palabra de Dios, en la sabiduría de Israel, y eso me hace ser digno de confianza, ya seas mi prójimo o seas otro. Cuando leemos la Biblia, vamos a la segunda enseñanza de los Proverbios. No les he leído el versículo, perdónenme, lo pasé por alto, pero déjenme regresar al texto bíblico para leerles el versículo, los versos que estamos considerando el día de hoy. Ya estoy en el verso número 29 de Proverbios 3. Dice, y toda mi reflexión hasta ahora está en este verso. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. Vamos al siguiente, al verso 30. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. Claro, hay una legítima defensa cuando somos agraviados. Pero, ¿qué es eso de andar buscando pleito cuando nadie se ha metido conmigo o nadie me ha hecho ningún tipo de daño? Hay mucha violencia en la sociedad, en el lenguaje, en las películas, en los podcasts, en los videos, en las diferentes breves eh, podcasts que se ponen en TikTok. Hay mucha violencia. Yo a veces veo el Twitter, el X ahora, antes Twitter, y digo, ¿por qué me llegan a mí estos videos de gente golpeando a otros y persiguiéndolos y los elimino y me vuelven a aparecer y me vuelven a aparecer? Porque a mucha gente le encanta ver escenas de violencia, gente peleándose en la calle, lastimando hombres a mujeres, mujeres contra mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. La violencia es algo que está muy metida en la naturaleza humana. Y en ocasiones su realismo llega a ser estremecedor, el que leemos en la Biblia. Pero la sabiduría, si bien toca el tema de la violencia, especialmente cuando se trata de dar una defensa legítima, enaltece, y especialmente Proverbios, la cultura de la paz. Aunque parece una buena elección el echar mano de la violencia para salirse con la suya y prosperar, dice Proverbios, no caigas en esa tentación. Las mafias que amedrentan a víctimas, el sabio no puede imitar esa forma de vida porque es un grave error. La mafia se sale con la suya, pero está sembrando
lo que tarde o temprano va a cosechar. Dice la palabra que el hierro mata con hierro. El hierro se afina con el hierro y la muerte engendra más muerte. La violencia engendra violencia. Y se trata en el reino de Dios de construir sabiamente una cultura de la paz. De la puerta de la casa hacia adentro hace muchísima falta. Y de la puerta de la casa hacia afuera hace todavía mucho más falta. Pero no podría ser un candil de la calle y oscuridad de tu casa. No podrías luchar por la paz en la ciudad, como nos pide que hagamos Jeremías, cuando haces violencia a tu esposo y respetándolo, ofendiéndolo, humillándolo, ignorándolo. No puedes construir la paz fuera de tu casa cuando tu esposa sufre la violencia verbal o emocional o sexual. Cuando hay quien piensa que porque ser esposos tiene derecho a hacer uso del cuerpo del otro, que en este caso es un prójimo y el más cercano. La violencia, hermanos queridos, engendra violencia y debemos sacarla de nuestra vida. Y debemos de luchar todos los días desde lo más íntimo por una cultura de la paz, tanto de la casa, de la puerta de la casa hacia adentro como hacia afuera. A los otros hay que cumplirles. A los extraños, reconocerlos como seres humanos y tratarles con el amor de Dios, sin violencia, porque si lo hubiera, hay que rechazarla. La física, la espiritual, la verbal, la emocional. Está tan presente en el hoy que incluso es parte de lo que se ha llamado la narcocultura, que hace una apología de la violencia con los famosos corridos tumbados y todo lo que enaltece la cultura de los narcos y de la violencia y de la muerte, etcétera, etcétera. Este año espero que Dios te permita construir, luchar, enfocarte en una mejor versión de ti mismo. Y para este nuevo año, una mejor versión de ti mismo es rechaza la violencia y ser una persona digna de confianza. Ahora sí que podríamos escuchar una voz del cielo diciendo, hijo, hija, no me fallen. Jesús escuchó del Padre una frase crucial. Él es mi hijo amado y en él me complazco. ¿Qué expresión más bella escucharíamos de parte de nuestro Señor, que justamente Él es mi discípulo amado y en Él tengo complacencia? En esta tierra, en lo que el Eclesiastés llama el horizonte del mundo debajo del sol, se necesitan seguidores de Jesús que construyan relaciones de paz, digan no al camino de la violencia y sean dignos de confianza. Este es un texto didáctico. Fue escrito para que los jovencitos lo aprendieran. Por eso es que, más que preocupado por clarificar los conceptos y el fondo, usa la reiteración, usa la antítesis, usa el paralelismo para que sea fácil de memorizar. Así que los jovencitos aprendían de memoria esas enseñanzas de los ancestros y de los sabios. Hagamos la misma tarea. Aprendamos a ser personas sabias. Dejemos que la palabra nos forme, aunque ya seamos personas mayores, más difíciles de formar. Pero cuando hay disposición, la palabra hace su tarea como cincel y va formando la dura piedra de un corazón ya
evolucionado por la edad. Cuando vamos a Proverbios, aprendemos que hay formas de determinar la vida entre el bien y el mal, lo bueno o lo malo, y tomar decisiones acertadas, incluso frente a dilemas morales como el que nos presenta el rostro del prójimo o del otro. Afinquemos nuestra vida en estos valores superiores. Resumo, por sencillez, por simplicidad, por claridad. No a la violencia, y sé digno de confianza. Por aquí nos encontramos el siguiente día de nuestra meditación.